Bueno, hola a todos. Gracias por estar en este nuevo webinar, que es el número 16. Hoy día vamos a tratar sobre el diagnóstico de la situación del país. Estarán con nosotros dos personas muy conocidas en nuestro ambiente, sea el ambiente político, sea el ambiente periodístico, sobre todo periodístico. Tenemos a Rosana Cueva. Rosana, que todos conocemos evidentemente, es periodista, directora y conductora de televisión. Y tenemos a Jaime Daltaus, que también conocemos, que es periodista, antropólogo y analista. Quiero agradecerle a ambos que estar aquí con nosotros y de paso también quiero agradecerle a mi amigo Aldo De Filippi, que es el director ejecutivo de AmCham, por compartir nuestros webinars en su espacio de AmCham Coyuntura, que también informa sobre las distintas reuniones relacionadas con la información general de nuestro país. Esto lo hace AmCham a través de AmCham Coyuntura todos los días a las 5 de la tarde. Bueno, vamos a empezar con Jaime Daltaus. Jaime, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Pepe, por invitarme a participar en estas discusiones que tú armas, que se han convertido en un foro de debate público muy interesante en el país, que se está convirtiendo en una referencia. Un privilegio poder participar y poder decir algo acerca de la situación del país. Es un tema muy amplio que nos has pedido. Va a ser un poco difícil resumirlo en 20 minutos, pero en fin, algo haremos, algo que intentaré. Comenzaría diciendo que la coyuntura del país está atravesada por una contradicción, digamos, que tiene que resolverse si queremos salir exitosamente de esta profunda crisis en la que hemos caído por causa de la pandemia. Esa contradicción es la que se da entre la política y la economía, entre el proceso político marcado, digamos, por el populismo, por digamos, el riesgo de caer en un creciente intervencionismo estatal, y la economía, que requiere para recuperarse, pues, todo lo contrario, requiere restablecer niveles de libertad económica, incluso superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, lo que ha ocurrido es que la pandemia, por un lado, es que la pandemia y el proceso electoral crean presiones para un mayor intervencionismo estatal, incluso eventualmente para el cambio de modelo económico, ¿no es cierto? Y estas presiones se expresan claramente en el Congreso, como podemos ver, con proyectos populistas que afectan, en fin, las bases mismas del crecimiento, afectan los derechos de propiedad eventualmente, los contratos, afectan el mecanismo de ordenamiento de la economía, que es el sistema de precios, de ordenamiento del mercado, perdón, que es el sistema de precios, mediante proyectos que establecen controles de precios, o afectan directamente o destruyen, digamos, o buscan destruir el equilibrio fiscal, simple y llanamente. Entonces, bueno, lo que uno se pregunta es qué es lo que está pasando, cómo, digamos, puede haberse roto tan fácilmente el consenso que creíamos tener en torno a la economía de mercado, economía social de mercado, etcétera, ¿no? Nosotros creíamos que después de la hiperinflación de los 80, habíamos quedado, digamos, inmunizados, ¿no? Contra los déficits fiscales, contra los controles de precios, contra las afectaciones a los derechos de propiedad, a los contratos, en fin. Creíamos que ese consenso estaba establecido, pero o se ha roto desde hace algún tiempo, quizás por el paso del tiempo, y quizá porque el sistema educativo, por ejemplo, jamás, no existe un curso en los colegios acerca de economía social de mercado, sería fundamental. No hay un proceso de capacitación a los maestros acerca de lo que es la economía social de mercado, la economía de mercado,
que no es intuitiva, digamos, no, uno no entiende su mecanismo intuitivamente, hay que aprenderlo, entenderlo racionalmente, ¿no es cierto? Bueno, o simplemente se trata de congresistas que, conociendo todo eso, sin embargo, desvergonzadamente anteponen su propio futuro político al futuro del país, ¿no? Hay mucho de esto, estoy seguro. En todo caso, en algunos casos, o en bastantes casos, por ejemplo, en esa coalición de derecha que se supone que, perdón, no de derecha, de centro, se supone que debería apoyar al presidente Vizcarra o los proyectos del gobierno, no hay, uno podría decir que hay una ideología antimodelo económico, antieconomía de mercado, consciente, plenamente consciente, pero sin necesidad de eso, sin necesidad de derribar o derogar el capítulo económico de la Constitución. Lo que está ocurriendo con estas leyes misil que se están aprobando o con estos proyectos de ley es que se está derrumbando la realidad protegida, digamos, por el capítulo económico de la Constitución, ¿no? Esta economía social de mercado. No necesitamos de una gran fuerza ideológica para eso. El populismo inmediatista, cortoplacista, lo está logrando por sí mismo. En fin, aprovechando, por supuesto, la crisis. Y este grupo entonces se convierte, este grupo que no es de izquierda, se convierte, sin embargo, en un espolón de la izquierda para derribar el modelo económico. Y eso es muy peligroso. Deberían ser conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Y el problema es que, como decíamos al principio, la recuperación económica del país, la velocidad de la recuperación, conseguir una tasa de crecimiento relativamente alta en los próximos meses y años, requiere de todo lo contrario, requiere de la máxima libertad económica posible. Incluso, repito, a niveles mucho mayores que los que teníamos antes de la pandemia. Es decir, para levantar vuelo nuevamente los emprendimientos, las empresas de todo tamaño, necesitan mucho menos peso, mucho menos carga regulatoria, muchos menos requisitos, mucho menos plazos, ¿no? Muchas menos regulaciones, mucha más flexibilidad laboral, por ejemplo. En fin, y eso es algo que tiene que entenderse, si no, no vamos a poder salir de esta crisis de una manera suficientemente rápida. O quizás no salgamos nunca. El capítulo económico de la Constitución, de hecho, ya, digamos, la economía libre de mercado, ya había sido inutilizado en alguna medida por esta suerte de intervencionismo de baja intensidad que se ha producido en los últimos 10 años en el Perú. Cada vez se han ido agregando más y más normas, o como diría Alfredo Bullard, se han ido colgando cada vez más bolas del árbol de Navidad, digamos, entonces hasta que el árbol se cae, ¿no? Porque ya no soporta tanto peso regulatorio. Y entonces de lo que se trata es más bien de renovar el modelo económico, de volver a aligerarlo, ¿no es cierto? Eliminar ese colesterol, digamos, que impide el flujo sanguíneo de la economía. Esa es la gran reforma, ese es el gran acuerdo que deberíamos lograr. Eso, de paso, a su vez, permitiría resolver los dos grandes problemas que sí ha tenido el crecimiento económico de los últimos 30 años. Es un crecimiento que ha permitido reducir la pobreza de manera significativa, ha permitido altas tasas de crecimiento, pero hay dos temas que no ha resuelto. El de la altísima informalidad, el de un Estado eficiente, un Estado que dé buenos servicios, por ejemplo, un buen servicio de salud. El sistema de salud es sumamente precario. Y esas dos limitaciones, esas dos deficiencias estructurales se han manifestado con toda su fuerza en esta pandemia, han impedido que la respuesta a la pandemia sea eficiente, sea eficaz, precisamente. Y entonces, lo que esto significa es que el crecimiento que hemos tenido, digamos, ha permitido, como digo, la reducción de la pobreza, pero no ha incorporado a todos los peruanos, ni al Estado social, a los servicios de salud, por ejemplo, ni al Estado legal, a la formalidad. Y entonces la solución de esos dos grandes problemas estructurales debería ser el punto de encuentro de estas dos corrientes que están enfrentadas, que son contradictorias. Los populistas, los izquierdistas, en fin,
o claro, los populistas de oportunidad, oportunistas, ¿no? O los izquierdistas más ideológicos, todos de alguna manera entienden que el gran problema del Perú es la marginación, la exclusión de muchos peruanos de los beneficios del crecimiento. Y eso estoy hablando. La altísima informalidad es gente que está excluida del Estado legal, de la formalidad, lo mismo que está excluida del Estado social, de los servicios de salud. Entonces, ese es un punto de encuentro, resolver estos dos grandes problemas que son los que se han manifestado con toda su fuerza en esta pandemia. Y por eso creo que el Pacto Perú, lanzado por el presidente de la República, debió concentrarse o todavía debería concentrarse en esos dos temas, solo en esos dos temas, ponernos de acuerdo en resolver esos dos grandes problemas estructurales. Porque en torno a esos dos grandes problemas no hay acuerdo. No se trata de buscar un acuerdo sobre temas sobre los que sí hay acuerdo. Por ejemplo, el presidente ha propuesto la lucha contra la pobreza. Todo el mundo está de acuerdo en la lucha contra la pobreza. La educación. Todo el mundo está de acuerdo en mejorar la educación o la calidad educativa. En fin, que no haya regímenes anticompetitivos. Todo el mundo está de acuerdo en que no haya regímenes anticompetitivos. En lo que estamos de acuerdo, digamos, pero no sabemos, no estamos de acuerdo en el cómo resolver, cómo afrontar la reforma del sector salud, la reforma del sistema de salud, porque no es que el modelo no lo haya podido resolver, lo pudo resolver porque el modelo dio dinero. Ha habido mucho dinero para el sector salud. Contrariamente a lo que se dice, el presupuesto del sector salud se ha multiplicado por 7 en términos reales, en soles constantes, en los últimos 20 años. Por 7. Y se ha multiplicado por 3 en términos de su participación en el PBI. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido recursos. Lo que no ha habido ha sido gestión, una gestión muy corrupta, muy patrimonialista, muy ineficiente, y entonces ha habido gran corrupción y todo ese sistema corrupto se ha comido esos recursos excedentes. Entonces, enfrentar eso es difícil y requiere un consenso nacional acerca de las reformas que hay que hacer para implantar meritocracia y más bien no aprobar estos proyectos que regalan nombramientos y ascensos automáticos como el que se ha aprobado y que tiene que ser cuestionado ante el Tribunal Constitucional. Entonces, se requiere un acuerdo sobre cómo implantar la meritocracia, cómo implantar un sistema de gestión moderno que evidentemente va a tocar intereses dentro del sector, intereses gremiales, en fin. Entonces se requiere eso y se requiere un acuerdo sobre cómo formalizar al país, cómo reformar la formalidad, cómo tener una formalidad mucho menos costosa, lo que implica desregular, cambiar las leyes, incluso las discusiones laborales y todo lo demás. Entonces, eso es fundamental, porque por otro lado, es necesario mirar más allá del corto plazo, del inmediatismo, de este oportunismo populista inmediato, porque el país necesita para salir adelante de estos acuerdos, de estas líneas claras de desarrollo. Si no conseguimos una cierta velocidad en la recuperación económica, lo que podemos tener, digamos, es un caso casi de texto, ¿no? Es al final, digamos, el triunfo de una oferta electoral radicalmente populista o autoritaria o de izquierda, radical. Porque si no conseguimos la velocidad suficiente y no hay la percepción de que las cosas se están mejorando, sino que se están deteriorando, se incrementa aún más la delincuencia, se multiplican los conflictos sociales, etcétera, se producen ataques ideológicos a la empresa privada, como ya se están produciendo con mucha frecuencia. Entonces lo que vamos a tener es la emergencia de una oferta electoral muy populista autoritaria, que puede terminar triunfando. De hecho, los representantes de esas líneas ya están, uno en el puesto 2 en la última encuesta de Ipsos, y la otra en el puesto 4, subiendo en la encuesta de Ipsos, ¿no? De modo tal que ese es un peligro que existe, sin duda. Ahora, también es cierto que si más bien se hacen las cosas bien, se restablecen niveles de libertad económica, se desregula, se facilita la inversión privada, incluso la inversión minera, la recontratación, la contratación flexible y todo lo demás para recuperar empleo,
Entonces, efectivamente, el próximo año, los primeros meses del próximo año, los meses electorales, vamos a estar mejor que ahora, sin duda vamos a estar mejor que ahora, pero la gente tiene que percibir que está mejor que ahora, ¿no es cierto? Además, si además en esos meses, enero, febrero, llega la vacuna, entonces vamos a estar aún mejor todavía que ahora. Y eso puede también cambiar el ánimo nacional, ¿no es cierto? Y eso sería pues muy importante para el tema electoral. Ahora, aún si ganara un candidato de centro, podría encontrarse con un Congreso sumamente fragmentado y populista también, porque como la reforma política no ha funcionado, no se ha aplicado, o se ha hecho mal, o simplemente ha sido puesta en suspenso por la pandemia, vamos a tener mínimo 20 candidatos, porque además se van a inscribir nuevos partidos, 20 candidatos, 20 candidaturas congresales, también listas congresales, con la cual la competencia populista se va a multiplicar al infinito, porque no se ha eliminado todavía y probablemente no se elimine el voto preferencial. Entonces esto convierte digamos, a la competencia en una competencia exponencial, digamos, incluso entre los propios miembros de las listas congresales. Lo que vamos a tener entonces es un Congreso bien complicado para el próximo gobernante. Y por eso es que nosotros insistimos en la necesidad de que este Congreso, tiene todavía hasta el 28 de septiembre para hacerlo, apruebe la elección del Congreso junto con la segunda vuelta, para que el próximo presidente de la República tenga gobernabilidad, pueda tener mayoría en el Congreso y pueda gobernar, porque va a tener que enfrentar la gran tarea de la reconstrucción económica nacional y va a tener que efectivamente aprobar o llevar adelante las reformas regulatorias, tributarias, laborales que se requieren para que la economía se recupere. Porque si ustedes han revisado el marco macroeconómico multianual, parte del supuesto de que a partir del año 2022, del 2022 al 2024, vamos a crecer a 4.5%. Y que además vamos a poder incrementar en 1.5% los ingresos fiscales sobre, digamos, el nivel normal que hemos tenido en los últimos 10 años. Entonces, eso requiere reformas importantes en todos los temas que he mencionado, una reforma de la misma formalidad, como hemos dicho, y eso entonces requiere o un consenso nacional que hay que ir forjando desde ahora a través, por ejemplo, del Pacto Perú, o requiere que el candidato que gane las elecciones tiene con un mandato claro de llevar adelante esas reformas, y requiere que pueda gobernar, que tenga una mayoría en el Congreso, o por lo menos una fuerza importante en el Congreso. Entonces, esa ley de la elección del Congreso con la segunda vuelta debería poder ser aplicada, debería ser aprobada, digo. De lo contrario, el próximo gobernante, por más que sea de centro, si es que es de centro, va a tener muchas dificultades para aprobar las reformas, para aprobar las políticas necesarias. El déficit fiscal no se va a poder reducir, el país tendría que endeudarse según el marco macroeconómico multianual a 50% del PBI si es que no crecemos y no reducimos el déficit fiscal o no aumentamos los ingresos fiscales. Entonces va a ser un gobierno sin recursos, no va a poder atender las demandas populares, las demandas sociales, un gobierno como de los 80, digamos, caótico, que puede terminar comprometiendo la estabilidad misma de la democracia, ¿no? Eso podría ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que procurar entonces resolver esta contradicción, decía, entre esta corriente, digamos, populista que viene por el lado del proceso político y los requerimientos de la recuperación económica que demandan una mucha mayor libertad económica. Y estas dos corrientes tienen en común la percepción de que efectivamente hay una gran cantidad de peruanos que está excluida del modelo y que entonces pueden ponerse de acuerdo, deberían ponerse de acuerdo entonces cuáles son las maneras para incorporar a esa gente al modelo y de esa manera entonces tener la posibilidad de digamos, de tener los programas suficientes y necesarios para salir de esta situación, de este pozo profundo en el que hemos caído. Gracias, Pepe.